Hola, ¿qué tal? La palabra tóxico es una palabra relativamente nueva. Es una palabra producida por situaciones que pueden enfermar, molestar o incomodar. La toxicidad. Tóxico es algo que nos causa daño, que puede estar en el ambiente, que puede estar en un producto, que puede estar en la casa, como lo vimos la vez pasada, puede estar en muchas situaciones. Pero hoy vamos a hablar de mamás tóxicas. Ojo, mamá tóxica. No, es que las mamás siempre hacen las cosas bien. Las mamás siempre quieren lo mejor para los hijos. No, no es verdad, no es tan fácil entenderlo. Nosotros creemos que el amor de madre siempre quiere lo mejor, que el amor de madre siempre está buscando las mejores condiciones para sus hijos. No es cierto. Y desafortunadamente hay mamás tóxicas. ¿Cómo podemos hablar de una mamá tóxica? Bueno, una mamá tóxica, por ejemplo, es una mujer que no tiene vida propia. Arrancamos de lo más elemental. Una mamá tóxica es una mujer que cree que vivir para los hijos es lo que le da sentido a su vida. Es muy importante esta primera frase. Eso no quiere decir que no quiera a sus hijos. Eso no quiere decir que no quiera a su hogar. Eso no quiere decir que no le interese su familia. Pero cuando una mujer no tiene vida propia, puede convertirse fácilmente en una mamá tóxica. Por ejemplo, tú sabes que detrás de un niño o una niña asmático puede haber una mamá intensa. Siempre se dice que el asma, además de las condiciones biológicas o genéticas que pueda tener, tiene componentes psicológicos, porque una mamá intensa, una mamá sobreprotectora, ahoga, asfixia. ¿Y qué es el asma? En términos de descodificación biológica se habla que las enfermedades tienen un sentido emocional. Entonces una persona asmática, un niño o una niña asmática, tendría que empezar a revisar qué lo ahoga, qué lo asfixia. No puedo respirar. Bueno, aparentemente es la falta de aire externo, pero emocionalmente, ¿qué puede representar? Porque como las emociones pueden volverse biología, pueden volverse enfermedades en tu cuerpo, allí puede haber el comienzo de una mamá tóxica. Una mamá tóxica es una mujer entonces que vive para sus hijos, que vive completamente en función de ellos y los termina asfixiando, ahogando, invalidando. Cuando tú, mamá, decides hacerle todo a tus hijos porque tú quieres lo mejor para ellos, entonces tú, a cualquiera que van creciendo pero no interesa, les amarras los zapatos, los peinas, les limpias la cola, les solucionas los problemas, les ayudas a hacer las tareas. En estos días escuchaba una historia interesantísima de una mamá que sus hijos hacen las tareas, pero antes de llegar al colegio al otro día tienen que pasar por la profesora mamá casa, y la mamá es la que determina, esa tarea no está bien hecha, la borra, el muchachito se llena de ira y la mamá lo obliga a hacer otra vez la tarea. Entonces eso termina siendo una mamá tóxica. Primero, esta mamá no permite que el niño enfrente con la profesora en el colegio la situación, la hiciste mal o la hiciste bien. Pero entonces este niñito tiene doble profesora y llega a la casa y puede llegar a sentir incomodidad grandísima. ¿Por qué? Porque cuando está su mamá, ¿cuándo es su mamá y cuándo es profesora? Se le enreda la vida y además le impide que enfrente situaciones de frustración en el colegio. Acuérdate que hacer las cosas perfectas no es el ideal de la condición humana. Uno no puede ser perfecto porque la perfección es inhumana. Si hay algo perfecto, es inhumano. La perfección no existe. Nosotros somos seres imperfectos en proceso de evolución, transformándonos todo el tiempo y tratando de construir cada vez situaciones diferentes. Entonces aquí es muy importante que puedas entender, mamá,
que cuando tú le evitas a tus hijos los problemas, que tú quieres que tu hijo mañana presente en el colegio la mejor tarea y hoy haces de filtro, le borras la tarea, le dices así, no, estás impidiendo que tu hijo crezca y te estás convirtiendo en una mamá tóxica, en una mamá que no le permite al niño o a la niña manejar la frustración. Muchas veces en el consultorio, cuando estoy aquí con la gente que me dice, doctora, ¿qué necesita mi hijo o mi hija? Tengo que decirles, por favor, permítanles frustraciones. Ojo, permítanles frustraciones. Ellos cuentan con el afecto de ustedes, cuentan con el afecto de papá o mamá, pero no les impidan las frustraciones. La frustración es un elemento que le ayuda al niño o a la niña a ser fuerte, a enfrentar la vida, a manejar la realidad. Pero si tu mamá tóxica, sobreprotectora, quieres que tu hijo todo lo haga perfecto, que llegue al otro día al colegio con la tarea totalmente bien hecha y excepcional, no le estás permitiendo crecer, no le estás permitiendo aprender y lo que es peor, estás dañando tu rol de madre al asumir un rol de profesora, estás evitando que tu hijo crezca, así su cuerpo le crezca y estás entrando a la categoría, al grupo, al clan de las mamás tóxicas. Los niños tienen que aprender a manejar dificultades. Entonces la mamá que todo lo quiere supervisar, que todo lo quiere controlar, hay mamás que se meten en los celulares de sus hijos de forma abrupta. Sí, yo sé que dependiendo de la edad tú tienes derecho a revisar y a supervisar a tus hijos, pero por ejemplo, ¿alguna vez has leído una carta o un escrito de tu hijo sin autorización? ¿Qué tanto entonces? Puedes convertirte en una mamá tóxica. ¿Por qué? Porque si es un muchachito de 12, de 14 años, tú puedes estar atropellando su intimidad. Tienes que decirle al hijo, tienes que tener una mejor comunicación y ojalá que el niño o la niña te lo pueda mostrar. Pero si tu intensidad es muy grande, estás encima de ellos, vas a terminar asfixiándolos de alguna forma e impidiendo que puedan crecer en forma sana. Yo personalmente como psicóloga siempre he creído que el bullying en los colegios es hijo de una madre sobreprotectora. ¿Qué quiere decir eso? Un niño al cual en el colegio le hacen bullying, un niño o una niña al que le hacen bullying, muy seguramente tiene una mamá que siempre lo sobreprotege. Y entonces el niño llega al colegio y es como si gritara, mamá, mamá, ¿quién me ayuda? Claro, y los demás niños, que son absolutamente sagaces, y los niños son muy crueles, los niños sienten, se la vamos a montar a ese porque ese da la sensación de fragilidad, como si fuera una persona muy sensible, muy pobrecito, opacado, y ese niñito atrae a todos los maldadosos que le quieren hacer algún daño. Si tú quieres que tu hijo tenga mayor fortaleza, no lo sobreprotejas, no te vuelvas una mamá tóxica, porque al sobreprotegerlo, el niño no sabe enfrentar dificultades. Fíjense en una cosa tan particular, hay niños que ni siquiera saben caerse. Cuando se caen, por lo general el primer reflejo es de pronto me va a caer, pongo la mano, pero hay niños tan sobreprotegidos que no pueden poner la mano y se dan en la cara. ¿Por qué? Porque no tienen el instinto de protección o de defenderse o de supervivencia. ¿Qué dice todo esto? Que de pronto detrás hay una mamá tóxica, una mamá que quiere vivir la vida, quiere volver a vivir la vida a través de sus hijos y que no les permite manejar dificultades y frustraciones. Hay que aprender a soltar, hay que aprender a hacerlo y entender, mamá, que tú tienes que tener alguna actividad. No es problema de dinero o no dinero, es que tú tienes que tener un sentido en tu vida de manera que no te convierta en una mujer de una intensidad absoluta que termine opacando la vida de tus hijos. Lo que es más grave, cuando yo quiero controlar la vida de mis hijos en todas las formas posibles, termino paralizándolos, termino volviéndolos unos pelelele y alguna vez mis hijos me van a cobrar, mamá, ¿por qué no me diste la oportunidad de crecer? ¿Por qué no me diste la oportunidad de ser una persona autónoma? Y hay hombres y mujeres que uno se encuentra, hombres o mujeres de 40 años, no, aquí viviendo con mis papás. ¿Y por qué? A los 40 años teóricamente, no es que no puedas vivir con ellos, pero
Tú tienes derecho a tener tu vida propia. Y si tú crees que les debes a tus padres, todos les debemos la vida y lo que han hecho por nosotros. Si tú crees que les debes a tus padres, la mejor manera de agradecerles a tus padres lo que les debes es decirles: voy a tener mi vida independiente, voy a tener hijos, voy a construir una familia, voy a vivir una vida, porque es decirles, me educaron no para que viviera pegado de ustedes, me educaron para volar. Entonces, mamá tóxica, claro que hay papás tóxicos, pero hoy nos estamos refiriendo a la mamá tóxica porque es una mamá que termina haciendo muchísimo daño. Hemos creído que el amor de madre siempre es bueno, que el amor de madre siempre trata de construir situaciones positivas en los hijos. El amor de madre, como cualquier situación excesiva, puede terminar lastimando y haciendo todo el daño de la vida. Fíjense que afectivamente hay una expresión que me gustó muchísimo. Hay obesos emocionales. Obesos emocionales. ¿Qué es un obeso emocional? Aquel al que le has dado más comida, afecto del que necesita. Si tú a un niño de 5 años le das afectivamente lo mismo que le dabas a un bebé, muy posiblemente lo vas a reventar. ¿Por qué? Porque a los 3 meses el bebé podía necesitar algo. A los 5 años no lo necesita en la misma medida. Pero si tu mamá no entiendes que tienes que soltar y que ese niño ya va creciendo y que cada vez más, entre más crezca, más independiente es, y le sigues dando la misma dosis de teteros emocionales que le dabas cuando tenía 3 meses, pues lo vas a convertir en un obeso emocional, tú vas a ser una mamá tóxica y el niño va a terminar indigestado. Pero la indigestión del afecto no es una indigestión que se pueda superar, es una indigestión que paraliza. Y yo no quiero que alguna vez tu hijo diga: mamá, me diste tanto que no permitiste que yo pudiera caminar solo. Vamos a continuar después de comerciales. Moi, katsot kanava 2, kansamme kanavaa. Kali, muy chévere. Nosotros queremos que hagas todo lo que quieres con comodidad. En Calzado Rómulo creemos en la mujer y nos sentimos orgullosos de hacer parte de sus vidas. ¡Feliz día! Calzado Rómulo. Bienestar para tus pies. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. No podemos vivir sin la madre. La madre y el padre son fundamentales en la vida de cualquier ser humano. Un niño y una niña necesita ese colchón afectivo de la figura materna. Son tan valiosos y tan importantes esos primeros momentos de una mamá dedicada a su hijo, de una mamá totalmente incondicional con ese pequeñito o esa pequeñita. Es necesario, es valiosísimo. Son momentos tan importantes que bien vale la pena disfrutarlos y mamá gozarse la maternidad. Hay muchísimas mujeres que te dicen clarísimamente: yo quiero tener todo el tiempo disponible para mi hijo y para mi hija, quiero gozarme sus primeros meses, sus primeros años. Perfecto, pero no olvides, mamá, que eres mujer
Y como mujer tienes o marido o compañero, o tienes amigas, o tienes padres, o tienes redes de apoyo que no las puedes descuidar, porque si no te vas a convertir en una mamá tóxica e intensa. Hay momentos en que cuando un niño o una niña va creciendo, mamá sobre todo, puede empezar a darle la oportunidad de tomar decisiones. Tú no tienes que decidir siempre por ellos. Por ejemplo, si tú vas a comprarle a la niña unos pantalones o al niño una camisa, ¿por qué no le das la posibilidad de que elija? El niño, 5 años, 8 años, 10 años. Si tú le vas formando el criterio, la elección, le vas diciendo qué te parece a ti, y aun cuando él no piense como tú, tienes que dejarlo correr riesgos y tomar elecciones por él. Si tú no le permites las elecciones por él, ¿qué sucede? El niño va a terminar siendo un dependiente y tú una mamá tóxica. Algunas veces he dicho una frase que es muy fuerte y soy consciente de ello, pero espero que me la puedan entender. Posiblemente una madre emproblemada, una madre tóxica puede causar muchísimo más daño que cualquier otra situación. La institución madre, si no se sabe manejar con equilibrio, puede ser un factor de mucha problemática mental. Muchísimas veces es la figura de la madre intensa, sumamente fuerte, la que ha podido tergiversar la vida de un hijo, de una hija. Alguna vez escuché a una mamá, a una señora, una muchacha joven de 22 años, diciéndome: doctora, el día que iba a tener relaciones sexuales con mi novio, sentía que mi mamá estaba sentada en la punta de la cama y no podía hacer nada. Porque una mamá intensa que prohíba, no se hace, cuidado con los hombres, ten cuidado, tantas cosas que amenaza, los hombres te explotan, cada hombre que se acerque a tu vida quiere sacar lo mejor de ti. ¿Qué sucede? Pues tú llegas a un momento en que todo este mensaje dicho constantemente hace que la mujer o el hombre le tenga terror a las relaciones. Nosotros tenemos, los adultos, los papás y las mamás, tenemos nuestra propia historia y a través del transgeneracional eso se transmite. Pero tenemos que hacer conciencia de poder intentar limpiar esa historia, reparándola y no repitiéndola y sacándoselas en cara a nuestros hijos y a nuestras hijas, porque si no es como si pasáramos nuestra historia y dijéramos: hijo, continúala, y mi hijo y mi hija tienen derecho a vivir de manera diferente. Entonces, mamá, ¿qué tanto sigues controlando la vida de tus hijos? ¿Los dejas elegir en el día a día? ¿Qué tanto permites que ellos elijan la comida? No la comida de la casa, porque la comida de la casa no es un restaurante. En la casa no, ¿qué quieres comer? ¿Frijoles o espaguetis? No, en la casa se come una sola comida. Pero cuando salimos, helado de chocolate o de fresa, no, hay que comer helado de fresa. Déjalo decidir. Cuando vas a comprar algo, ¿por qué no lo dejas decidir si se puede? Cuando vas a comprarle un regalo para el amigo o la amiguita, tú le puedes mostrar al niño 2 opciones de acuerdo al precio. Mira, tengo este juguete y tengo esta caja de colores. ¿Tú qué quieres regalarle a tu amigo? Y le vas dando la oportunidad de ir formando su propio criterio. Y eso al niño y a la niña le va dando seguridad, empoderamiento y le va dando autonomía e independencia de ti. Y no te estás volviendo una mamá tóxica. Cada vez, a cada edad, yo puedo permitir que mis hijos y mis hijas crezcan sin necesidad de vivir pegados de mí. Si me preguntan cuál es el ideal de la educación de un niño o de una niña, es: aprende a vivir sin mí, no aprende a vivir pegado de mí, porque la idea es que puedan caminar solos. No construyas tu futuro pensando en que mis hijos van a vivir conmigo, van a vivir cerca. Yo respeto muchísimo a las familias que hacen esas construcciones de edificios o de unidades donde en el primer piso viven los papás, en el segundo la hermana, en el tercero el hermano y en la cuarta. Alguien decía que esto se llama incesto geográfico, es decir, todos viviendo unos detrás de otros. No, permíteles independencia, permíteles que puedan caminar. Hay otras familias que se van a acercar a tus hijos y van a tener formas de vida diferentes, amigos y amigas. Entonces, la toxicidad es apoderarme de ellos, quererlos manejar, querer que sean la prolongación de mi vida y no permitirles que construyan un mundo diferente. Hemos repetido muchas veces en estos programas que lo más elemental que tenemos que aprender es que nuestros hijos no pueden ser como nosotros. ¿Por qué? Por una cosa sencillísima.
el mundo en que nosotros vivimos ya no existe. Ellos van a vivir en otro mundo. ¿Cómo pretendes educarlos en tu mundo y a tu manera si ese mundo ya no existe? Si tú quieres hacerlo de esa forma, lo que estás haciendo es metiéndolos en un mundo, desubicándolos del mundo real de ellos. Más adelante vamos a hablar cómo hay que educarlos con redes sociales, con todas las situaciones concretas. Pero yo no puedo pretender entonces que como yo no me eduqué de esa manera, yo voy a educar a mis hijos metidos en mi mundo y a la manera mía. Uno de los problemas también más delicados de una toxicidad de mamá es la influencia y sobre todo la influencia, la imposición de creencias religiosas. Créanme que no es fácil el tema. Hay valores que hay que enseñar, cualquiera que sea tus costumbres o tus creencias religiosas, valores universales y espirituales. Pero muchas veces los muchachos nos van a decir, yo no quiero ir a misa, yo no quiero ir al culto, y aprender a respetar eso para que ellos puedan entender que lo importante no es si van a una iglesia o van a una sinagoga o van a un sitio especial, sino qué tan buenas personas se comportan en el mundo. Porque el valor más importante de la espiritualidad no es la creencia en una religión particular, sino tu conducta ante la vida. Es muy importante entonces que en la medida en que van creciendo, en que son adolescentes y de pronto nos van a preguntar cosas tan sencillas como, mamá, yo no quiero creer en Dios. Hijo, tienes derecho, yo voy a mirar qué tanto son las cosas en este momento que puedes escoger o no escoger. Hay niños o niñas que no quieren la primera comunión. ¿Se los respetas o no se los respetas? Hay cosas de esas que tenemos que tener cuidado con acompañar y no ser tóxica e imponer totalmente. Ni qué decir de los equipos de fútbol, ni qué decir tampoco, es que en mi casa somos todos de la América y todos tienen que ser de la América, o en mi casa hay factores políticos que todos tienen que ser igual. Ya hemos hablado aquí de una toxicidad muy grande, tanto de papá o de mamá, que es imponerles la carrera, la profesión. Yo tengo aquí mi consultorio, entonces mis hijos tienen que entrar aquí para poder tener, que hereden esto, o la fábrica que hicimos, o el negocio, o la panadería, o lo que hemos tenido de experiencia. Acuérdate que tus hijos no son clones. Todos esos son los elementos que hacen un papá o una mamá tóxico, sobre todo una mamá tóxica. Y la mamá tóxica es absolutamente dañina. Acuérdate que tu hija no tiene por qué pensar como tú, no tiene que vivir como tú. Y si tú tienes problemas con tu marido, con el papá de los niños, no les transmitas a tus hijos la rabia con esa bruja de la moza de tu papá. No les hagas daño. Mamá tóxica es aquella que vomita todo su odio hacia el marido o hacia alguien en sus hijos y creen que sus hijos le tienen que ser leales a ella, sin saber que el hijo o la hija es hijo de dos, y el niño o la niña puede escoger o mamá o papá, o los abuelos de un lado o los abuelos de otro lado. Entender todas estas cosas no es fácil, pero es lo que estamos tratando de mostrarte para que no seas una mamá tóxica. El cariño de la madre es fundamental, siempre y cuando que tengas vida propia, que des autonomía, que permitas que tus hijos manejen frustraciones, que permitas los errores, que seas absolutamente condescendiente con el mal momento que tengan y no que seas una crítica feroz, que no los descalifiques, que no los desprecies, que no te burles de ellos. Otra cosa gravísima, que no los compares. Por favor, la comparación es fatal en el medio ambiente. Es que tu prima, es que tu hermano, es que, por favor, eso es una mamá tóxica. Buscando el objetivo de que el niño o la niña mejore, las comparaciones son de los elementos más tóxicos de una familia y tienes que tener cuidado con esas situaciones. Hay mucho por aprender, cada vez más leer, buscar en Google, en Internet, hay muchas cosas interesantes sobre la educación, pero recuerda, mamá, recuerda que tu vida es lo más importante, no porque seas una egoísta que me dices, no, mis hijos van primero que yo, no es verdad. Tus hijos no pueden ir primero que tú porque tú tienes que pensar en ti misma para poder tener una cierta autonomía y darles espacio a tus hijos. Pero si tú llenas tu vida, si tu vida y tu mundo son tus hijos, pues no los vas a dejar crecer nunca. ¿Por qué no los voy a dejar crecer? Porque si ellos crecen, tú te quedas sin empleo.
te quedas sin sentido de la vida. ¿Y qué sucede? Entonces ellos quedan atrapados en un amor de madre, un amor muy tóxico, que se cree que es el amor de madre y el amor de madre quiere lo mejor para los hijos. Ojo con esa frase, eso no es cierto. El amor de madre no siempre quiere lo mejor para los hijos. El amor de madre termina siendo muy egoísta. Quiero lo mejor para mí y utilizo a mis hijos para eso. Entonces se entiende muy bien, mamá, que el amor de madre no tiene siempre un desinterés muy grande. Hay que aprender a dejarlos ir, a soltar. Tienes que tener mundo propio. Cualquiera que sea la edad, tu pequeña actividad que la vas aumentando, no es solamente cuestión de plata, es cuestión de que tu vida tenga sentido para dejar que tus hijos crezcan. Entonces, si tú tienes mundo propio, educo a mis hijos, los acompaño, estoy a su lado, pero los dejo desprender. Se pueden ir del país, se pueden ir de la ciudad, se pueden unir a hombres y mujeres que de pronto no me agradan, pero mis hijos no son clones ni prolongaciones de mi vida. Tantas cosas que aprender, pero el solo hecho de querer ser madre o de querer ser padre no garantiza que las cosas estén bien o se vayan a dar. Hay que revisar y sobre todo hay que pensar en que la vida de nosotros no puede estar amparada en la vida de otros. Terminamos utilizándolos y haciendo que sean nuestros bastones a través de la vejez y de mucho tiempo. Hay hombres y mujeres a los 40 años que no puedo dejar a mi padre y a mi madre. Allí ya hay un problema de posiblemente una madre tóxica. Bueno, espero que aprendan, que les sirva, que peleen conmigo si no les gusta, pero que abran la mente. La mente es como un paracaídas, solo sirve si se abre. Muchas gracias, que la pasen bien.